El Señor, continuando con este enfoque del mensaje, el Señor les estaba mostrando a los creyentes de la Odisea que los verdaderos valores no radican en los bienes materiales, sino en una vida que emana de la fuente del Espíritu Santo. Dice un pasaje en la Biblia, porque el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es fe, es paz, es paciencia, es bondad, es benignidad, es mansedumbre, es templanza. Estas son las verdaderas riquezas, son valores que una persona ha atesorado, y de esos valores emana la vida de Dios, porque esos valores no son propios del ser humano. Esos valores Dios los pone ahí cuando recibimos a Cristo y se convierte en una vida viviendo dentro de nosotros. Dice un versículo: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Bueno, si nosotros enseñamos a nuestros hijos a atesorar estas buenas cosas que vienen edificando el amor, edificando la verdad, edificando la fe, buscando la paz, si nosotros compartimos y edificamos a nuestros hijos, ellos estarán preparados para sacar de su corazón buenas cosas. Bueno, pero si un padre enseña a sus hijos a adquirir todas las riquezas de este mundo, en los medios que el mundo usa, en las leyes que el mundo usa, bueno, un día ese hijo va a estar preparado para sacar de su corazón malas cosas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y esa va a ser su vida. Los valores que edificó del mundo, eso es lo que él va a producir. Pero lo más doloroso es que un creyente, un cristiano que recibió a Cristo, que vino a Cristo porque necesitaba su paz, su perdón, su guía, su consejo, de pronto lo perdió y vuelve a enseñarle a sus hijos lo mismo que el mundo enseña. Bueno, él está privándose a sí mismo, pero también privando a su hijo o a sus hijos. Bueno, en ese sentido, son leyes que no podemos evitar. Lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Son leyes que Dios tiene establecidos y que no las podemos evitar. Es como la ley de la gravedad. Si una persona se tira de un lugar alto al piso, seguramente se va a dañar o se va a morir. Regresando al caso de lo que está describiendo, dice que las posesiones y logros de ellos no tenían valor comparados con las verdaderas riquezas del Espíritu o con el futuro eterno del reino de Cristo. Bueno, Dios quiere, cuando una persona recibe a Cristo, nace a una vida eterna. El que está en Cristo, nueva criatura es. Nace a la vida eterna, a la vida con Dios. Y cuando él va edificando estos principios, él va teniendo su cosecha, su ganancia, el fruto de su vida. Y saben que eso no se va a quedar aquí. Él estuvo trabajando para las cosas que permanecen. Y un día Dios allá en el cielo le va a reconocer porque siguió su consejo, porque quiso atesorar
el fruto del Espíritu de Dios, los consejos, los principios, en qué gastar su vida. ¿Cuántos hay entre las iglesias, cristianos, que profesan la doctrina de Cristo, pero no son fríos ni calientes? Sin embargo, sí que son tibios en las cosas más necesarias para esta vida. Y bueno, ahorita mencionamos algunas de esas cosas que mencionamos. A los ricos de este mundo les dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. El fundamento son las leyes espirituales de Dios, los principios de vida, donde tú te fortaleces, te esfuerzas, proyectas tu vida, inviertes tu sabiduría, tu inteligencia, tus talentos en alcanzar esas cosas, porque son vida. Bueno, que sean atesorando para ellos buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Es decir, nosotros, cuando recibimos a Cristo, el plan de Dios es que empecemos a ganar y a alcanzar las cosas que quedarán para siempre. Será parte de la ganancia que el Señor obtuvo para nosotros en esta vida. Y cuando estemos en el cielo, toda esa ganancia la vamos a entregar como honra y gloria al que lo hizo posible, porque Él vino a morar en nuestro corazón para que ganáramos esas cosas. Ahora, aquí tenemos en este versículo que sigue, podemos llamarle el consejo de Dios. Es decir, yo te he encontrado descarriado, te he encontrado extraviado, perdiste la visión que yo vine a traer a tu vida. Pero ahora yo te hablo para que regreses al buen camino. Entonces, si tú haces caso, tú estarás mostrando o respondiendo con la fe que te hace seguir a Cristo y no andar en un camino de ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el pozo. Bueno, yo no quiero que andes entre los ciegos, entre los miserables. Mi consejo es este: si tú haces caso a la palabra de Dios y obedeces creyéndola por fe, entonces tú estarás actuando con esa fe que hace que tú sigas a Cristo. Hablándoles a muchos cristianos que están extraviados, pero la palabra de Dios es el consejo, la guía, la dirección. Bueno, en este versículo dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, con el colirio de la luz de esta palabra. El consejo de esta palabra es luz, y es algo que despeja tu visión para la vida. Esta es la dirección, esta es la guía, esto es la sabiduría, esto es la inteligencia. Cristo aconsejó bien a estos creyentes tibios. En una ocasión, el apóstol Pablo, cuando estaba despidiéndose de la iglesia de los Efesios, les dijo: no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios.
En este sentido, el tiempo que Él les había dedicado, les enseñó esta palabra. La palabra de Dios es una manera de decirle el consejo de Dios. Y en un sentido, esta predicación pues está siendo para ti no mi consejo, sino el consejo de Dios. Y si tú crees en esta dirección, estarás practicando la fe. Hay un versículo en la Biblia que dice en Romanos 14, no me acuerdo el versículo, pero dice, lo que no proviene de fe es pecado. ¿Por qué? Porque es hecho para destruirte y para destruir a otros. Y lo que proviene de fe es para que tú puedas beneficiar y bendecir a otros con tu vida. Entonces, en ese sentido, un creyente puede permanecer inamovible, inconmovible ante la palabra de Dios, pero él está viviendo en pecado, porque no está creyendo el consejo de Dios, el camino de Dios. Él va a hacer lo que él le parece, lo que le agrada, lo que deseó obtener. Por eso dice que lo que no es de fe es pecado. Bueno, cuando una persona empieza a sensibilizar, un creyente, un cristiano, con la palabra de Dios, empieza a prepararse, a disponerse, ya está orientándose en la dirección a la que Dios lo llama, a que crea que en eso está la vida. Hay un versículo en Juan 1:4, dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Cuál luz? La luz del consejo, la luz de la palabra, la luz del que dice que sea y es hecho, del que manda y es hecho. Bueno, la vida es la luz de los hombres. Por eso les decía, pues tú eres un pobre ciego. Cristo aconsejó bien a estos creyentes tibios, fríos, porque eran insensibles. Bueno, dice, no eres frío ni caliente, eres tibio, porque aparentas, y tú dices, hablas de las cosas de Dios, de la Biblia, de lo que tú has oído, de lo que sabes, pero tu vida anda muy lejos de lo que tú hablas. Medio sabes, medio entiendes, medio aceptas, medio. Entonces, una persona, un creyente así, sirve de mucho tropiezo, porque otros se basan o aceptan la vida que él dice, y al cabo él es una persona que está cerca de Dios. Bueno, caliente es aquellos que están con todo el fuego de su corazón para seguir a Dios. Dice, dichosos son los que aceptan su consejo, porque todos los que no lo aceptan deben cosechar el fruto de su siembra. La ley de la siembra y la cosecha es una ley inevitable para todo ser humano. Dice en este pasaje de Gálatas 6, 7 al 9, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso va a cosechar, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos
si no desmayamos. Bueno, es una advertencia, es un principio al que toda persona, en este caso los creyentes también, si ellos no hacen caso al llamado de Dios, a la amonestación de Dios, bueno, ellos siguen sembrando para su deleite, para su complacencia, para su satisfacción. Bueno, nada más te digo que lo que tú hayas sembrado en tu corazón, de eso va a sacar, va a exponer. Y sin embargo, la motivación para aquellos que están sensibles, que están aprendiendo, que están perseverando por fe, esperando de Dios todo lo que Él dice, absolutamente todo lo que necesitamos viene de lo que Él nos ha prometido. Y les dice, no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Bueno, es la perseverancia de un cristiano en permanecer en esa guía, en esa dirección, en ese aprendizaje, perseverar. Y de eso, pues Él estará sacando buenas cosas de su corazón. El Señor que los ama les deja saber dónde pueden tener verdaderas riquezas y cómo pueden tenerlas. Deben de dar cabida a algunas cosas que son de verdadero valor, y esto es para dar lugar a recibir riquezas verdaderas. El engaño del diablo fue que le ofreció todas las cosas del mundo. Así le dijo al Señor Jesucristo, lo llevó a un monte muy alto y le enseñó todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo al Señor Jesucristo, Él había hecho caer al primer hombre, Adán, y ahora venía Cristo en lugar de Adán para regresarnos a la vida que Adán había perdido. Y con la misma tentación le dice al Señor Jesucristo, considerando que el Señor Jesucristo vivió aquí como siervo, Él vino a servir y a mostrarnos las cosas del reino de Dios, los verdaderos valores. Y el diablo le ofrece, mira, aquí están todos los reinos del mundo. Yo te los daré a ti, si tú postrado me adorares a mí. Porque a mí me han sido dados todos estos reinos y yo los doy al que yo quiero. Así está escrito en Mateo capítulo 3. Entonces el Señor le dijo, no, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo venció creyendo la palabra del Padre. Creyó más en la palabra del Padre que en la palabra de Satanás. Creyó. Y nosotros, dice la Biblia, que debemos ser hijos de fe. De esta fe del Señor con la que Él desechó aquella tremenda tentación. En un sentido, Satanás lo quería nombrar el rey de este mundo. Y le dijo, no, yo ya tengo otro reino. Yo tengo el reino de Dios. Y bueno, cuando un creyente ha recibido a Cristo, la palabra de Dios nos dice que Dios nos ha permitido entrar al reino de Dios y que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida y que Dios nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Un cristiano ya tiene su reino y sus riquezas verdaderas que no se esfuman. Entonces, así debiéramos pensar que todas las tentaciones suculentas, bueno, atrás de esa corriente del mundo, de esa voracidad que hay insaciable, atrás está Satanás.
Él es un espíritu engañador, dice la Biblia. Es un espíritu tentador. Entonces nosotros debiéramos pensar, yo ya tengo un reino, yo ya estoy en el camino de las mejores ganancias. Bueno, abandonar el pecado del mundo y la confianza en sí mismos para que puedan ser llenos con su verdadero tesoro. Hay una parábola que el Señor la describió, bueno, voy a leerla, está en Mateo 13, versículo 44. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Bueno, está hablando en un sentido figurado de que ese campo es el reino de los cielos. Y cuando un hombre lo encuentra, va y se deshace de todo lo que él tenía para adquirir aquel campo. Bueno, ahora lo describe. Este es el reino de los cielos, el reino de Dios. También lo describe algo semejante. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Bueno, este mercader, su oficio, su especialidad era ser un comerciante de buenas perlas. Pero en ese camino, las buenas perlas es todas las cosas, entre comillas, buenas, que el hombre valora como lo más precioso y que vale la pena dedicarse a alcanzarlas. Unos de esta manera, otros de otra, pero todos quieren encontrar esas buenas perlas valiosas. Pero la del reino de los cielos es única, es especial. El que sabe de perlas dice, esta es más valiosa que todas las perlas que yo he encontrado y las que pueda encontrar. Me quedo con esta. Bueno, en el sentido de la parábola, es el que encuentra estos valores del reino de Dios, estos valores de andar en lo verdadero y no en el engaño, en lo falso, en lo que no es. Entonces, la verdad, la justicia, lo que es justo. El mundo entero vive en injusticia, en mentira, en engaño, en lo superficial, en lo vano. Bueno, en este sentido, el reino de Dios es esa perla valiosa. Encuentras y dices, con esta sola me quedo. Desecho las demás y me quedo con esto. Bueno, tienen que recibir de Cristo las vestiduras blancas que Él compró con su sangre y proveyó para ellos su propia justicia. Es decir, ¿saben por qué el Señor Jesucristo resucitó? Él murió en la cruz como culpable, no por la culpa de Él, sino por la culpa de todos nosotros. La ley de Dios ejerció todo el castigo sobre Él. Murió en su cuerpo, fue sepultado, fue separado de Dios
Y estando en esa condición separado de Dios, que es el camino que recorre una persona que tiene que pagar con su propia vida, que no aceptó el pago de Cristo. Y cuando él estaba en el sepulcro, la ley de Dios lo examinó, la ley perfecta, la justicia de Dios, y todavía la ley dijo, este hombre es inocente. No tiene por qué estar aquí. Y sin embargo, la vida que él ofreció la dejó como ofrenda ante el lugar santísimo para que se pagara la culpa de nuestros pecados. Y la ley de Dios determinó que él era completamente limpio y santo, aprobado, y resucitó. Esa es la justicia reconocida por la ley de Dios. La justicia que le permite a una persona ir al cielo. Por eso se nos persuade, se nos invita, se nos convence que recibamos a Cristo, porque esa justicia que Él cumplió nos es adjudicada a nosotros, porque creemos en Él. Y la ley de Dios mira a Cristo en nuestro corazón, que nos ha vestido con sus ropas de salvación. Entonces, ahora la ley me declara a mí justo por la fe en Cristo, no por mí mismo. Ninguno de nosotros podría ser aprobado por la justicia de Dios. La justicia de Dios nos condena a todos, pero la justicia de Cristo nos salva a todos. Entonces, dice, tienen que recibir de Cristo las vestiduras blancas que Él compró con su sangre y proveyó para todos. Su propia justicia adjudicada para justificación y las vestiduras de la santidad para la santificación de la verdad. En Juan 17:17 el Señor estaba próximo a ir al Calvario cuando Él, orando al Padre por todos los que creían en Él, les dijo, Padre, santifícalos en tu verdad, que sean santos como tú, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La verdad perfecta de Dios es la que nos hace estar unidos a Dios. Pero la mentira del pecado nos separa de Dios. El consejo de Dios es que ellos se entreguen a su palabra y a su espíritu, y sus ojos serán abiertos para que vean su camino y su final. Bueno, hermanos, por hoy vamos a terminar. Estoy hablándoles tratando de profundizar, de escudriñar los contenidos que hay en este mensaje. Y apenas estoy haciendo un enfoque, pero si ustedes leen su Biblia, todos los enfoques acuden a este mensaje, que en Cristo nosotros estamos completos. Muy bien, Dios los bendiga.